tengo derecho a disponer de mi vida, terminarla. El problema es desmitificar la idea de la muerte como algo eh, malo, como algo feo, como que no debe pasar. Ah, Chihuahua, que levante la mano que no se vaya a morir. Yo creo que se juntaron dos cosas ahorita que lo dices, ¿no? El Federico era le encantaba poner sobre la mesa el tema de la muerte, ¿no? Entonces, cuando yo lo conozco y empiezo a tratar con él, en cada plática que teníamos, él ponía, o que tenía, no nosotros, sino en cualquiera, siempre indagaba y provocaba a la gente, ¿no? Para que reflexionara sobre la muerte, para que pensaran en la muerte, y contaba muchas anécdotas de pacientes a los que tenía, ¿no? Entonces, digamos que surgió por ahí. Y esta cosa de la muerte que tenía él, al final era, digo yo, una necesidad de hablar de la muerte porque él había enfrentado al sufrimiento de los pacientes durante años y años y años y años. Entonces había vuelto su cruzada de vida atender a los pacientes terminales y quitarles el sufrimiento, ¿no? Entonces cuando yo conozco esta historia y empiezo a involucrarme con él por años y por mucha convivencia, pues yo como con la necesidad de contar una historia, de generar películas, documentales, pues me di cuenta que allá había una una posibilidad tanto narrativa como tanto cinematográfica de contar algo, aparte con una cuestión social detrás, con una reflexión de una cosa, de un fenómeno social que pasa y incluso con algún toque filosófico sobre el entendimiento de la vida. Y ahí fue que se fue construyendo la película, ¿no? En esta relación que construimos entre los dos y después con las demás personas que aparecen en la película. Sí, yo creo que es importante poner el tema de la muerte digna en, en los espacios públicos, socializarlo con las personas, porque al final de cuentas, diría mi papá, todos nos vamos a morir. O todos en algún momento vamos a acompañar a alguien que va a morir. Este, y muchas veces nos da mucho miedo hablar de la muerte, ¿no? Es algo que culturalmente y sobre todo en zonas urbanas se nos ha ido como alejando de la muerte, ¿no? Que la muerte quede lejos, no la hablemos y si no la mencionas igual y no te pasa, ¿no? Como que hay esta sensación. Y creo que justo lo que hay que hacer es primero reconocer que somos seres finitos, ¿no? Que todos nos vamos a morir porque así es nuestra naturaleza y que es importante saber cómo queremos morir, ¿no? Y poder luchar por un derecho a una muerte digna, donde las condiciones de las personas no lleguen a ser terribles o miserables, ¿no? Creo que a veces en esta idea de sostener la vida por la vida así, se lleva a las personas a situaciones realmente tristes y lamentables, ¿no? Entonces, creo que es muy importante poder seguir llevando el legado que hizo mi papá durante toda su trayectoria, pero también buscar espacios que permitan llegar a más personas, ¿no? Y creo que el cine y el cine documental permite estas posibilidades. Yo creo que tenía una relación bastante sólida yo con él. Y de alguna forma con Valeria, pues también teníamos, pues hay cosas que no tienes que comunicarte, pero que sabes que compartes, digamos, ¿no? Yo sé a dónde ella tengo que hablar, cosas que sé que no le van a gustar y que hay que llegar a un acuerdo, y ya sé que hay otras en las que podemos fluir los dos por su lado sin hablarnos y que vamos a ir por el mismo camino, ¿no? Entonces, supongo que en algún momento lo platicamos, pero más bien fue algo que fluyó, ¿no? Porque era algo que compartíamos los dos en tanto difundir el tema, el pensamiento de Federico y demás, y mi necesidad creativa que comparte ella, ¿no? Y que hemos trabajado cosas juntos siempre, ¿no? Hemos estado juntos, siempre me ha apoyado en lo que hago, ¿no? Yo he estado con ella, entonces, como que eso fluyó, creo. La reacción de la gente como más cercana es sí, qué bueno que se va a hacer porque es necesario que se conozca el trabajo de tantos años y que se, pues esta cuestión, ¿no? De hacer público el tema y de que se ponga en la mesa. Entonces, en general, la familia extensa, porque mi papá tenía 9 hermanos, o sea, familia con sobrinos así, en general como que había una sensación de sí que bueno, que no se quede solo en los cercanos a Federico, sino que pueda ir más allá. Eh, pero también
en algunos casos, por ejemplo, mi hermano, que a pesar de que nos educamos en la misma casa y con el mismo papá, tiene una mirada distinta, ¿no? Él entraba mucho en conflicto con mi papá, ¿no? Con sus ideas, con sus planteamientos, entraba un poco en conflicto conmigo, ¿no? Yo y mi papá éramos muy cercanos, muy empáticos, tenemos una relación muy estrecha y nos entendíamos muy bien y podíamos hablar de las cosas como muy abiertamente, ¿no? Sin tapujos. Y mi hermano eso le genera mucho conflicto. Entonces, digamos que ahí sí hubo una especie como de, pues no de resistencia o de no, está mal, pero sí como que él decía, es que este tema es complejo, ¿no? Él es abogado, entonces es como, sí, una mirada diferente. Y mi mamá, pues también en esta, aunque en la película dice, ya estoy harta de tu revolución y tu revolución ya estoy hasta aquí de ella, al final también le interesa y pues vivió 50 años con él discutiendo el tema y pues, o sea, como que todos estamos muy abiertos en ese sentido. Trabajo previo que hay antes de hacer un documental y al hacerlo es un trabajo de un contacto humano, digamos, ¿no? De construir una relación humana con el otro, donde hay todo el tiempo una honestidad de lo que quieres hacer, de cómo lo quieres hacer, de cómo te vas a enfrentar a eso. Y entonces bajo ese preacuerdo que vas construyendo vas entrando en su vida, ¿no? Vas entrando y vas entrando con la cámara y con una propuesta de cómo se va a ver en la cámara, y entonces una relación humana que se va tejiendo y tejiendo para permitir esta construcción, digamos, ¿no? Lo que se logra aquí o que se logre, digamos, es ese trabajo previo que muchas veces o en otros proyectos no se logra y que termina a veces por no cuajar, o que algún otro personaje que se pensaba retratar en la película no se retrató con tanta profundidad porque esa construcción humana no se logró, digamos, ¿no? Y en el caso de las personas que están, se logra ese respeto mutuo para que me permitan a mí retratar en una película la historia, digamos. Pues en realidad la decisión la tomó Rodolfo, ¿no? O sea, él hizo como un corte, nos lo presentó y bueno, nosotros estábamos conscientes de que estaba grabando todo, ¿no? O sea, en todo momento él estaba ahí, bueno, hay momentos en los que no, pero en muchos momentos estuvo él ahí. Y bueno, conociendo el trabajo de Rodolfo y la cercanía con él, pues yo sabía que él iba a tener ese cuidado de presentarnos de manera, de hecho cuando nos lo mostró, nos dijo, yo quiero que ustedes sientan que estoy siendo respetuosa con ustedes, ¿no? Eso es lo primero. Si a ustedes hay algo que sienten que les falta el respeto o que es indigno de presentarlo, y eso cambia, o sea, cuando las personas te interpelan y te escuchan y te miran, es muy distinto. Entonces, como que no tuvimos nunca ningún problema, ni mi mamá, ni yo, ni los personajes que salen, que también la vieron, como, como de decir, sí, eso es la vida, así es la vida. O sea, no la podemos negar, ¿no? Con momentos de dolor, pero también con momentos de felicidad y de estar ahí, pues, ¿no? Entonces creo que en ese sentido las decisiones que él tomó siempre fueron como aceptables. Confiamos en él. Creo que uno de los momentos más fuertes, pues es ya hacia el final, cuando yo estoy con él y le digo que no me pesó. Ahí hay toda una referencia a una película. Todo ese diálogo refiere a una película que mi papá era como su película y que de hecho fue de los elementos que a él le hacían reflexionar, que es la balada de Narayama, donde el hijo lleva a la madre cargando a la cima y le dice y la deja en su lugar. Esa interacción, si tú te fijas en el diálogo, todo el tiempo él y yo estamos hablando de esa escena de la película de Kurosawa, ¿no? Por eso es que yo le digo, no pesas, porque en la balada de Narayama carga a la mamá y la sube a la montaña. Digamos, yo no lo cargué físicamente en la espalda,
pero lo acompañé 8 meses, ¿no? En este proceso de muerte y, y fue es muy gratificante, ¿no? O sea, ese momento en que yo hablo con él y que usamos esta metáfora y que luego mi mamá también llega y le dice él, colócame en mi lugar, ¿cuál va a ser mi lugar? Y mi mamá le dice, ya estás ahí, ¿no? Es como haciendo referencia a la escena de la madre en la montaña con la nieve. O sea, para mí estaba yo ahí y era como, llegamos, ¿no? Llegamos, no me pesaste, fue lo mejor, fuimos, ese para mí fue el momento más. No sé para ti cuál fue el... No, no tengo yo en realidad, porque en realidad es una suma de momentos, ¿no? O sea, yo platicaba con alguien ahorita que cuando fue el proceso como de rodaje, de filmación, yo tengo como la capacidad de abstraerme de lo que está pasando en términos emocionales y pensar en términos cinematográficos y decir cómo resuelvo esto en términos de planos, de tiempo y así, ¿no? Entonces en el momento de la vida real, bueno, sí hubo algunos momentos donde me conmovió mucho, ¿no? Pero intento como tener esa barrera, ¿no? De estar siendo sensible el momento, pero como cineasta, por decirlo, ¿no? Pero sí, digamos que a la hora de editar y a la hora de estar ahí sí era cuando de pronto había diálogos, pláticas que me conmovían mucho, hasta las lágrimas, digamos, ¿no? Aunque ya lo había vivido y lo volví a vivir y lo había visto 1000 veces editando, me podía volver a conmover lo suficiente, ¿no? Entonces, y creo que siempre es cuando se interpela al otro, ¿no? Cuando alguien habla sobre el amor al otro, ¿no? Eso es cuando a mí me genera como esa cuestión, ¿no? Cuando Federico habla sobre esas relaciones humanas. Sí, yo creo que es muy necesario cambiar la mirada sobre cómo morimos, sobre todo en esta cuestión de pronto, que él lo dice en la película, ¿no? Morir en el hospital, morir bajo condiciones terribles, donde las personas están puestas en situaciones de muchísimo dolor y sufrimiento, y, y que a veces, muchas veces es porque tú no quieres que se muera, no porque él no se quiera morir o sepa que ya está en ese momento de morir, sino por una cuestión de te quiero tener en mi vida y no me importa tu sufrimiento mientras yo siga teniéndote. Entonces creo que eso también incluso ayuda a repensar cómo establecemos nuestras relaciones afectivas con los otros, ¿no? En esta idea de superar esta visión de posesión de la vida del otro. Tú no posees la vida, la compartes, la acompañas, pero hay decisiones que son de la persona y que tú debieras tener la... Entonces me parece que trasciende la idea de la muerte un poco el pensamiento de mi papá y que podría incluso ayudar a tener una sociedad, una vida más armoniosa entre todos. Pero bueno, esa es una interpretación, yo como soy y que es muy necesaria y sobre todo en estos tiempos que pues, son difíciles las relaciones humanas. Sí, bueno, un poco digamos, entre líneas pienso de la película, la idea es, o sea, el plantear la muerte es plantear un proyecto finito de vida, digamos, ¿no? Que las cosas acaban y que hay que construir. Y creo que entre líneas es, en la vida vamos en procesos así, ¿no? Saber que a lo mejor un noviazgo acaba, que acabaste la secundaria y sigue otro proceso, ¿no? Tener la idea del finalizar los procesos es importante, ¿no? Y claro, el último proceso es la vida misma, ¿no? Saber, y eso te ayuda a construir, creo que el que la gente entienda que la vida es finita, quizá, aunque es obvio a lo mejor, te ayuda a reflexionar sobre qué es lo que estás haciendo en la vida, ¿no? Y cómo quieres terminarla, ¿no? No dejar para mañana las cosas, ¿no? Digo, creo que pensar la muerte te hace vivir más intensamente la vida, digamos, ¿no? Y valorar más la vida. ¿Qué tal? Soy Rodolfo Santamaría, director de la película El último viaje. Y yo soy Valeria Rebolledo, protagonista del documental. Bueno, y queremos invitarlos a que vengan a verla a la Cineteca. Esperamos contar con todos ustedes, encontrarnos aquí, poder seguir reflexionando y pensando sobre el trabajo que mi papá desarrolló durante 40 años acompañando a pacientes terminales, acompañando a las familias. Como él decía, algún día todos vamos a morir y es importante que nos sentemos a pensar juntos sobre cómo queremos que sea el día de nuestra muerte. Muchas gracias y aquí nos vemos. Muchas gracias, ojalá puedan venir a verla.